El caso que voy a contar ahora roza lo increíble y lleva la expresión crimen anunciado a otro nivel. El 30 de noviembre de 2021 hubo un tiroteo masivo en Oxford High School, Michigan, Estados Unidos. Ethan Robert Crumbley, de 15 años de edad, armado con una pistola semiautomática de 9 milímetros, asesinó a 4 estudiantes e hirió a otras 8 personas, incluyendo a un profesor. Las autoridades arrestaron al adolescente y lo acusaron como adulto por 24 delitos, entre ellos terrorismo, lo cual parece ser inédito en este tipo de proceso y ataque. Ethan se declaró culpable de todos los cargos en octubre de 2022 y luego, en su juicio, en diciembre de 2023. El adolescente fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, más 24 años adicionales de prisión. Pues sí, abducidos, a pesar de que Estados Unidos lamentablemente es el campeón en ataques en escuelas, traemos este caso por las varias particularidades que tiene, que llevaron a un desenlace inusual, con el juicio también de los padres del tirador y con la escuela siendo demandada. Las cuestiones planteadas aquí se relacionan con cuáles serían los caminos para enfrentar este tipo de violencia. En Brasil, en noviembre pasado, el Ministerio de Educación propuso al gobierno federal 13 medidas para prevenir y combatir ataques en escuelas. ¿Ustedes están enterados de eso? Así es, búsquenlo en Google porque es importante conocer algunas de esas propuestas. Soy Marcos Campos. Bienvenidos. Si te interesan historias y crímenes reales o misterios, suscríbete y sigue el canal. Cada semana hay varios episodios nuevos por aquí. Si puedes, considera unirte a nuestro club de miembros porque eso ayuda directamente en la producción de nuestros contenidos. Si no puedes, no pasa nada. Deja un like o comentario, aunque sea un emoji. Quédate hasta el final, eso ayuda mucho al canal. Eso es todo, avisos dados, pasemos a los hechos. Como van a ver a lo largo del episodio, ese atentado en la Oxford High School es una historia perturbadora de omisión por parte de los adultos que interactuaron con Ethan, el adolescente. Una especie de no es nada, ¿sabes? Van ignorando, van dejando pasar como si fuera, solo un dibujo, solo una frase, y así sucesivamente. Pero ese relato también pone a los delincuentes menores de edad en otro nivel en cuanto a las responsabilidades de sus padres. En el sitio web de la escuela Oxford High School allá en Michigan encontramos, además de la información normal de la vida de la comunidad escolar, como por ejemplo los eventos deportivos, próximas presentaciones de teatro, información para padres y maestros, un memorial temporal para las víctimas del tiroteo de 2021. Fue el 3 de noviembre de 2021, alrededor de las 12:50 de la tarde, 12:51 precisamente, que la policía local empezó a recibir llamadas al número 911, el de emergencias allá en Estados Unidos, sobre un tiroteo que estaba ocurriendo en una escuela. El desplazamiento fue inmediato y dentro de 3 minutos después de la llegada de los socorristas, Ethan fue arrestado ileso. Él todavía tenía 7 balas cargadas en su arma y 2 cargadores de 15 balas. En una conferencia de prensa, el subjefe del condado de Oakland, Michael McCabe, dijo que el tirador se rindió a la policía sin ningún incidente. El tiroteo duró unos 5 minutos y fue en el extremo sur de la escuela. Más tarde, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia de los hechos mediante las imágenes de las cámaras de vigilancia interna de la escuela, que mostraron a Ethan Robert Crumbley entrando a un baño y saliendo de ahí, después de más o menos 1 minuto, sosteniendo una pistola semiautomática. Inmediatamente después, Ethan comenzó a disparar en el pasillo, justo cuando cientos de alumnos estaban haciendo la transición de un salón de clases a otro. Con el sonido de los disparos, los gritos, la gente corriendo, todos los alumnos empezaron a huir buscando refugio y protección. Al mismo tiempo, el tirador caminó por el pasillo y disparó contra los salones de clases y contra los alumnos que no lograron esconderse a tiempo. Las actitudes de Ethan fueron descritas como metódicas y deliberadas, es decir, parecía tranquilo y controlado durante todo el ataque.
Él estaba haciendo eso conscientemente. Planeación, no lo sé. No sé si algo lo detonó, pero él estaba seguro de lo que hacía. Posteriormente, él declaró que cuando entró al baño y recuperó su arma, y todavía se puso pedazos de papel higiénico en los oídos para amortiguar el sonido de los disparos, que sabía que serían muy fuertes. En fin, eso prueba que él de hecho estaba ahí, con todo planeado en su cabeza. De acuerdo con los estudiantes, a través del sistema de sonido de la escuela, todos fueron alertados de inmediato sobre la presencia de un tirador activo. Con eso, los maestros empezaron a cerrar las aulas, poner barricadas en las puertas y cubrir las ventanas. Esa respuesta rápida a esa amenaza impidió que se perdieran aún más vidas. Es todo muy surrealista, ¿no creen, amigos? Imaginen que el sistema de sonido anuncia un tirador activo en la escuela. Como eso al menos nos hace pensar que es algo común, ¿no? ¿No es surrealista eso? Mantente alerta, puede pasar. Cabe mencionar también, chicos, que al principio los alumnos pensaron que era un entrenamiento, algún tipo de simulacro, una situación de peligro, pero incluso en medio de toda esa confusión e incertidumbre, lo importante es que Ethan no logró entrar en ningún salón. Otros adolescentes mencionaron que escucharon ruidos fuertes, pero no pensaron de inmediato que pudieran ser disparos. De cualquier manera, siguieron las instrucciones de permanecer en las aulas y cerrar las puertas con llave para su propia seguridad. Un chico que estaba ahí, solo, en el baño en el momento del ataque, escuchó esos sonidos, que pensó que podrían ser disparos hechos ahí, muy cerca de él. Por eso se quedó acurrucado ahí, dentro de una de esas partes del baño, ¿verdad? Con una puerta. Solo cuando la escuela estuvo tranquila, segura, con policías y el tirador detenido, fue que ese niño ahí abrió la puerta y finalmente salió de ahí. Entonces, ese alumno encontró varios cuerpos tirados en el suelo en ese pasillo por donde él iba a pasar. Después del tiroteo, la escuela fue evacuada rápidamente. Los estudiantes fueron llevados a una tienda grande cerca de ahí y hasta los vecinos recibieron a los niños hasta que llegaron los padres. Los objetivos eran básicamente dos: impedir que los estudiantes fueran expuestos a escenas violentas de sus compañeros heridos y muertos y mantener a los alumnos a salvo, mientras las autoridades realizaban búsquedas en la escuela en busca de posibles otros tiradores, armas y pruebas. Algunas publicaciones de este ataque fueron hechas en tiempo real por estudiantes que estaban escondidos en salones. Incluso, aun cuando los policías llegaron e informaron que las puertas podían ser abiertas y los alumnos podían salir de los salones cerrados, hubo mucho miedo y desconfianza de que la voz pudiera ser la del tirador, intentando engañar a quienes estaban dentro de los salones. Posteriormente, el sheriff Bouchard, durante una conferencia de prensa, aclaró que Ethan ya estaba detenido y fuera de la escuela. Cuando los oficiales informaron a los alumnos y profesores encerrados que la escuela ya estaba segura y que las puertas podían ser abiertas. El trabajo completo de investigación exploró todas las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio escolar. Se observó que Ethan estaba solo en ese ataque, y no en pareja como en otros ataques a escuelas cometidos por dos tiradores compañeros. También quedó claro que Ethan tenía una clara intención de matar a sus víctimas, ya que él apuntó a la cabeza y al pecho de cada una de sus víctimas, ¿verdad? Y disparó prácticamente a quemarropa. También disparó contra las puertas cerradas, intentando alcanzar y herir a las personas que estuvieran, ¿verdad?, escondidas ahí dentro de esos salones donde él disparó. Enseguida, también se cumplió una orden de cateo en la casa de la familia de Ethan, donde se incautaron un teléfono celular, un diario, varias armas largas y otros objetos. Todo eso ya forma parte de la investigación sobre el tiroteo. Se revisaron las redes sociales del chico, incluidas publicaciones antiguas. El celular tenía 2 videos de Ethan grabados la noche antes del tiroteo, y en esos videos supuestamente anunciaba el atentado que realizaría en la escuela al día siguiente. Los medios de la época incluso añadieron, ¿no?, una nota diciendo que el chico había dicho lo siguiente: espero, entre comillas, espero que mi tiroteo haga que el presidente estadounidense sufra un juicio político. Los investigadores interrogaron a los padres de Ethan durante la búsqueda en su casa, y la información que obtuvieron fue bastante sorprendente. En un momento les hablaré más sobre eso, ¿de acuerdo? Amigos, ahora les voy a presentar a las víctimas de este atentado.
Madison Baldwin, de 17 años, Tate Meyer, de 16 años, Hannah St. Juliana, de 14 años, estos tres murieron en el lugar. Y Justin Telling, de 17 años, que falleció 2 días después en el hospital donde fue atendido. Además, 7 estudiantes y una maestra resultaron heridos. Sin embargo, todos ellos sobrevivieron. Amigos, ya hemos hablado en el canal sobre casos nacionales de ataques a escuelas, ¿verdad? Un tema bastante perturbador dentro de este universo de crímenes reales. Pero, como dije al principio del episodio, lo que se va a relatar a partir de ahora roza lo increíble y realmente lleva la expresión crimen anunciado a otro nivel. Se sabe públicamente la noticia de que la policía dijo que no había indicios de que Ethan enfrentara problemas disciplinarios en la escuela antes del tiroteo. Sin embargo, tenemos la certeza de que esa información es falsa. Porque a medida que vamos conociendo un poco de su historia, es imposible creer que no había consecuencias negativas en su convivencia y en las relaciones escolares. La fiscal de justicia, Karen McDonald, presentó la línea de tiempo de los acontecimientos antes del ataque. Miren, el día 29 de noviembre, víspera del tiroteo, empleados de la escuela hablaron con Ethan después de que un maestro vio al adolescente usando el celular durante la clase para buscar información sobre la compra de municiones. Cuando le preguntaron sobre eso, Ethan justificó su interés en comprar municiones, porque él y su mamá Jennifer habían ido recientemente a un campo de tiro, y según él, los deportes de tiro eran un pasatiempo familiar. Pero por el hecho de que él tenía solo 15 años, eso parecía un poco extraño. ¿No es así? Incluso dentro del contexto de Estados Unidos. Así que los empleados de la escuela le dejaron un mensaje de voz a su mamá y le enviaron un correo electrónico sobre este asunto. Por supuesto, cuestionando si esa explicación que Ethan había dado era válida o no. Sabemos que Jennifer Crumbley no respondió a esos mensajes que recibió. Muy lejos de eso, de hecho, ella le envió directamente un mensaje de texto a su hijo y ese mensaje que le envió a Ethan ya empieza de una manera bastante extraña. ¿Conoces esa sigla LOL que se usa mucho en las redes sociales en Estados Unidos? Eso significa laughing out loud, que en español sería algo como riendo a carcajadas. Más o menos eso, es una expresión, ¿no? Empieza de la siguiente manera, entre comillas, riendo a carcajadas, no estoy enojada contigo. Tienes que aprender a no ser atrapado. Cierra comillas. Por lo menos es extraño, ¿no creen, chicos? A menos que la persona ya esté medio loca. Eso no tiene la menor gracia, ¿verdad? Empezar ese mensaje de esa manera. Lo que también muestra y deja claro, en realidad, es que la familia del chico realmente no veía esas actitudes preocupantes de él como si realmente fueran preocupantes, ¿verdad? Bueno, ya el 30 de noviembre, entonces, siguiendo el orden cronológico, el día del tiroteo, otro maestro encontró un dibujo bastante preocupante, violento, en el escritorio de Ethan. Miren esa foto, lo que él dibujó es una pistola, ¿no? Apuntando hacia las palabras, los pensamientos no van a parar, ayúdenme. En otra parte de esa nota había un dibujo de una bala, con las siguientes palabras encima de esa bala, sangre por todas partes. Entre el dibujo del arma y la bala, también hay un dibujo de una persona que parece haber sido baleada, está sangrando. Debajo de esa figura hay un dibujo de un emoji sonriente. Más abajo de ese dibujo están las palabras, mi vida es inútil, y a la derecha de él están las palabras, el mundo está muerto. Fue una maestra quien tomó esta foto de ese dibujo y denunció a Ethan a la dirección de la escuela, y así él habría sido llevado a la oficina del orientador pedagógico. Varias personas en la escuela sabían de la situación. Entonces se decidió llamar a los padres de Ethan, solicitando que fueran a la escuela, mientras esperaban la llegada de los padres del muchacho, ¿verdad? Nadie pensó que él realmente representara un peligro inminente. Tanto así que los padres solo recibieron la orientación de buscar asesoramiento psicológico para su hijo en un plazo de 48 horas. De lo contrario, la escuela llamaría a los servicios de protección infantil. El papá y la mamá se resistieron a la idea de que Ethan estuviera, ¿verdad? En ese momento él fue expulsado de la clase por un simple dibujo. Tanto la mamá como el papá tenían que trabajar ese día y Ethan necesitaba quedarse en la escuela. En resumen, amigos, el niño regresó al salón de clases para asistir a las clases. Los padres fueron increíblemente desleales al no decir que
días antes le habían comprado un arma. Ethan publicó en redes sociales que recibió anticipado su regalo de Navidad de 2021. Así es, amigos, la pistola de 9 milímetros era de Ethan, y esa mañana él ya había llevado el arma escondida dentro de la escuela, ¿verdad? En algún lugar estratégico. Fue después de esa segunda reunión de la mañana, de la cual los padres de Ethan estuvieron en la escuela, que él realizó los tiroteos a las 12:50. Unos 30 minutos después de eso, cuando los noticieros empezaron a hablar sobre el ataque en la Oxford High School, Jennifer Crumbley, madre de Ethan, le envió un mensaje. Ethan, no hagas eso. Pasaron unos minutos y entonces James Crumbley también llamó al 911 para informar que el arma había desaparecido de su casa. También mencionó que su hijo, Ethan Robert Crumbley, podría ser el tirador de la escuela. Días después, la fiscal Karen McDonald dijo que los empleados de la escuela tenían motivos legales para revisar la mochila y el casillero de Ethan. Cuando surgieron esas preocupaciones sobre su comportamiento, la mañana del tiroteo, sobre todo, después de que todos vieron el dibujo que el adolescente había hecho. Recordando que el episodio de la búsqueda de compra de munición había ocurrido un día antes, sin embargo, la escuela no realizó ninguna revisión. ¡Qué miedo!, ¿verdad, amigos? Así es, me da una sensación total de inseguridad, porque a pesar de las evidencias y los indicios, parece que nadie toma una actitud. Eso hasta me hizo recordar incluso cuando ocurrió el ataque, el último ataque allá en Santa Catarina, ¿verdad? Incluso hicimos un episodio especial aquí sobre eso. Me acuerdo, mis hijas están en la escuela, ¿verdad? Recuerdo que todas las escuelas aquí del municipio pusieron guardias de seguridad en las puertas. Estaba ocurriendo ahí una preocupación real, ¿verdad? Es esa preocupación paliativa, ¿sabes? Solo para responder rápido. Ahora es una u otra que ves por ahí, ¿sabes? Entonces es esa negligencia que se puede evitar, ¿no? Hay que llamar. No pueden esperar a que pase, chicos. Sí, me indigna mucho, ¿saben? Parece que nadie toma en serio estas cosas, ¿verdad? Esa idea de que a uno no le va a pasar. A pesar de todo el historial, ¿no?, de tiroteos en escuelas. Bueno, les voy a presentar entonces un poco sobre, ¿no?, lo que sabemos de la vida de ese muchacho, la biografía de Ethan. Algunas informaciones son relevantes para este triste episodio, ¿no?, para contextualizar todo. Ethan nació en 2006 en Florida, pero luego sus padres se mudaron a otras ciudades. Sus padres tienen antecedentes penales menores, registrados entre 1995 y 2005, que involucran fraude financiero y conducir ebrios o bajo el efecto de drogas. Un ex vecino contó a periodistas que, tras mudarse a Michigan, Jennifer y James solían dejar a Ethan solo en casa mientras ellos iban a bares del centro. El vecindario se preocupó tanto que hizo denuncias anónimas por teléfono al Consejo Tutelar del Estado, pero esas personas no sabían informar si se había tomado alguna medida en ese momento. Alrededor de 2014 y 2015, la información más reciente era preocupante. De acuerdo con los fiscales, el único amigo de Ethan se mudó a finales de octubre de 2021. El perro de la familia murió. El adolescente presentaba signos de depresión. Ethan le enviaba a su mamá mensajes perturbadores sobre su estado de ánimo, que incluían afirmaciones sobre demonios y fantasmas dentro de la casa. También se habría grabado torturando animales, haciendo cócteles Molotov y dibujando un boceto de sí mismo, cometiendo un tiroteo escolar. Ethan compartió esa idea con un amigo a través de mensajes de texto. El adolescente llegó a guardar la cabeza de una cría de pájaro en un frasco y más tarde puso ese frasco dentro del baño de la escuela. James Crumbley, el padre de Ethan, compró el arma de 9 milímetros utilizada en el ataque en una tienda de armas local durante el Black Friday, 4 días antes del tiroteo. Los padres nunca buscaron ayuda médica o psicológica para su hijo, incluso sabiendo de los incidentes que acabamos de relatarles aquí. La fiscal Karen McDonald aclaró que Ethan estaba con su padre al comprar el arma y que él lo publicó en redes sociales ese día. Su madre, Jennifer, mencionó en redes sociales que el arma era el nuevo regalo de Navidad de Ethan. Con base en los casquillos de los proyectiles recuperados encontrados en la escuela, las autoridades creen que se dispararon al menos 30 tiros.
Una de las dudas del caso era si Ethan había tomado el arma a escondidas de sus padres o si él estaba en posesión de la 9 milímetros, ya que el arma le había sido dada como un regalo. Después de ser detenido sin resistirse, Ethan fue acusado de homicidio e intento de homicidio y quedó bajo vigilancia en el Centro de Detención Juvenil del condado. Las autoridades estaban decididas a que él permaneciera vivo, es decir, que no intentara quitarse la vida, como suelen hacer algunos de estos criminales. Sin embargo, en algún momento, él afirmó que no pensaba quitarse la vida porque no quería ser olvidado. Seguir vivo era la mejor forma de ser recordado. La historia se repite, ¿no? Ya hemos visto varios casos así en los que este tipo de ser, parece que siente placer, ¿no? En ser recordado por ese acto terrible que cometió. El chico mantuvo su derecho a guardar silencio. Él primero negó y luego admitió los crímenes, siempre guiado por su abogado. El 1 de diciembre, él fue acusado como adulto por terrorismo, muertes, homicidios en primer grado, intento de homicidio y posesión de arma de fuego al cometer un delito. De acuerdo con agencias de noticias estadounidenses, esta parece ser la primera vez en la historia de Estados Unidos que se presenta una acusación de terrorismo en relación con un incidente de tiroteo en terrenos escolares. La acusación de terrorismo está prevista por la ley de Michigan para un acto que tiene la intención de intimidar o coaccionar a una población civil. En este caso, la comunidad de la preparatoria Oxford. Ethan, encarcelado sin derecho a fianza, fue defendido por un abogado asignado por el tribunal, porque sus padres contrataron abogados para ellos mismos, pero no contrataron un defensor legal para su hijo. Este fragmento, al menos para mí, deja claro que esta familia estaba completamente desestructurada, ¿no? Cada quien viendo por su propio... ¿Entendieron, verdad? Ese abogado solicitó que Ethan fuera transferido de vuelta al centro de detención juvenil, ya que podría escuchar a otros adultos o que violaba el estatuto de Michigan para menores mantenidos en instalaciones para adultos. La solicitud fue rechazada y el fiscal asistente dijo que contactaría a la cárcel de Oakland para mantener a Ethan aislado de otros reclusos y sus conversaciones. El 12 de enero de 2022 se presentó una declaración de no culpabilidad en nombre de Ethan Robert Crumbley durante su acusación. Días después, la defensa anunció que alegaría insanidad, solicitando una evaluación de responsabilidad penal. Un procedimiento estándar cuando el acusado es evaluado por un médico del Centro de Psiquiatría Forense. 9 meses después, tras cierta demora, digamos, ¿no? O pruebas irrefutables en su contra, Ethan se declaró culpable de todos los cargos y retiró su intención de buscar una defensa por demencia. Él también admitió durante el interrogatorio que su propio dinero fue usado para comprar el arma utilizada, y también afirmó que el arma no estaba bajo llave el día del tiroteo. O sea, el acceso al arma dentro de la casa estaba facilitado. Finalmente, en septiembre de 2023, casi 2 años después del ataque, el juez Quamrow decidió que Ethan era elegible para una sentencia de prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En esa decisión, la gravedad del crimen pesó más que la poca edad del acusado o su infancia descuidada por sus padres, James y Jennifer. Sin mencionar que durante el periodo antes del juicio de Ethan, incluso estando detenido, logró usar una tableta hackeada para acceder a contenidos ultraviolentos. El 9 de diciembre de 2023 se anunció la cadena perpetua sin libertad condicional. Antes de la sentencia, Ethan se disculpó con la comunidad y expresó su arrepentimiento. Justo cuando arrestaron a Ethan, la fiscal Karen McDonald dijo que su oficina también estaba considerando presentar cargos criminales contra los padres del adolescente. Según ella, la posesión responsable de armas es crucial para evitar tragedias, así que quienes sean irresponsables con sus armas de fuego deben responder por ello. Así es. Así, en diciembre de 2021, ambos padres de Ethan fueron acusados de 4 cargos de homicidio involuntario, por no asegurarse de que el arma que Ethan usó en el tiroteo estuviera en un lugar seguro, fuera del alcance del adolescente. Entonces, este fue un caso raro de padres siendo acusados en relación con un tiroteo escolar. Horas después de ese anuncio, entonces, Jennifer y James pasaron a ser buscados por la policía estatal, ya que no se presentaron para entregarse a la justicia. Por causa de la acusación de terrorismo, el FBI se involucró.
Junto con el FBI, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y el equipo de captura de fugitivos del condado de Oakland, empezaron a cazar a los padres de Ethan. Por los periódicos, se supo que la pareja había retirado $4,000 del banco, lo cual no es mucho para mantener a dos personas huyendo, ¿verdad? Inmediatamente entonces, se difundieron carteles de Jennifer y James, y también se ofrecieron recompensas de hasta $10,000 por información que llevara, ¿verdad?, a sus capturas. Alrededor de las 2 de la madrugada del 4 de diciembre, la policía arrestó a la pareja después de encontrarlos en una habitación del primer piso de un edificio comercial. Su rápida localización fue resultado de denuncias anónimas relacionadas con su vehículo. Se informa que los Crumbleys estaban desarmados y desesperados cuando fueron arrestados, y no había ninguna indicación de que hubieran planeado entregarse a las autoridades. Su plan realmente era huir. Jennifer y James Crumbley fueron acusados y se declararon inocentes de los cargos, y se fijó una fianza de $500,000 para cada uno de ellos. De hecho, como ya se mencionó aquí, los fiscales federales comenzaron a investigar si se violaron leyes federales cuando James Crumbley compró un arma para su hijo. James y Jennifer estuvieron en la cárcel del condado de Oakland, donde también estaba su hijo. Sin embargo, no tenían permitido interactuar. 30 días después de la audiencia de fianza, el juez estuvo del lado de los fiscales y se negó a bajar el monto de la fianza para los padres de Ethan, alegando que eran un riesgo de fuga y los cargos muy graves. Permanecieron en prisión casi 2 años hasta el juicio. A inicios de 2024, el juez decidió que Jennifer y James tendrían juicios separados. El juicio de Jennifer Crumbley terminó el 6 de febrero de 2024, con el jurado declarándola culpable de los 4 cargos de homicidio involuntario. Jennifer se convirtió en la primera madre en ser condenada por este tipo de correlación y terminó recibiendo 15 años, ¿verdad?, por estos cargos de homicidio culposo. El papá de Ethan, James, también recibió la misma condena que la mamá, de 10 a 15 años, de hecho, ¿ok?, de cumplimiento máximo. Dije que la mamá recibió 15 años, pero de 10 a 15 van a pasar encerrados. Y miren, todavía sobre la responsabilidad de James en el tiroteo de 2021, él afirmó a los investigadores que el arma de su hijo estaba en un estuche y las balas guardadas aparte, pero Ethan testificó que esto era mentira. James reconoció que el rendimiento escolar de su hijo era mediocre y que la noche antes de la masacre discutieron sobre las calificaciones de Ethan, pero que todo estaba bien entre ellos, padres e hijo, y que el adolescente reconoció que necesitaba esforzarse más en la escuela. Pero las investigaciones policiales en el tribunal revelaron otra versión de la vida de Ethan, y esto fue presentado con la ayuda de un especialista forense que revisó los mensajes de texto de Ethan. Esos mensajes los había enviado a un amigo sobre su propia salud mental y sobre las armas de fuego, conversaciones realizadas meses antes del ataque. Durante su testimonio, Ed, este especialista forense, habló sobre los más de 20,000 mensajes de texto intercambiados entre los amigos en el periodo de enero a octubre de 2021. En varias conversaciones, Ethan expresó preocupaciones sobre su salud mental y envió al menos un video con un arma cargada. A inicios de abril de 2021, Ethan le envió un mensaje a un amigo diciendo que estaba escuchando personas hablándole y viendo a alguien a lo lejos, como una sombra, un fantasma. De hecho, entre comillas, le pedí a mi papá que me llevara al médico ayer, pero solo me dio unas pastillas y me dijo que me las tragara. ¿Pueden creerlo, chicos? Entre comillas también. Le estoy pidiendo que me lleve al médico, pero mi mamá se rió cuando se lo conté. Así es, esos padres también, misericordia, ¿no? Son basura, ¿verdad? Y en el juicio, Jennifer negó que se hubiera reído y dijo que no creía que su hijo estuviera pidiendo ver a un médico. Claro que es la palabra de uno contra el otro, ¿verdad? Pero por las circunstancias ahí, ¿no? Después de que ese amigo de Ethan se mudó, las conversaciones entre él y Ethan se detuvieron. El adolescente solo hablaba con sus padres. Después, las autoridades hallarían su diario, aún en su mochila escolar. Ese diario tenía 22 páginas con notas y dibujos hechos a mano que mostraban cómo se sentía y lo que quería hacer con sus compañeros. Tal vez la parte más frustrante de esto sea el hecho de que los maestros estaban al tanto de esos dibujos. Los dibujos de Ethan Crumbley contaban la historia de un niño profundamente perturbado.
El 9 de diciembre, varios sobrevivientes del tiroteo presentaron 2 demandas de $100 millones contra las escuelas comunitarias de Oxford y sus empleados en consecuencia. Al menos una demanda alegaba que los empleados de la escuela no evitaron el tiroteo porque ignoraron varias señales de advertencia, como amenazas en redes sociales reportadas a la escuela, y en medio de este embrollo, los nombres de ex empleados de la escuela fueron citados incorrectamente. Eso hizo que personas ajenas a la historia recibieran amenazas de muerte de la población. El 8 de enero de 2022, los sobrevivientes del tiroteo presentaron una demanda actualizada de $100 millones, que añadió 11 nuevas acusaciones contra los empleados de la escuela. La actualización consistía en señalar al director y a otros administradores como responsables por negligencia grave, alegando que sus acciones causaron traumas físicos y emocionales graves y permanentes. De acuerdo con la demanda, los empleados de la escuela estaban al tanto de las publicaciones perturbadoras hechas por Itham en las redes sociales, así como de sus tendencias a la crueldad animal, pero aún así permitieron que él siguiera asistiendo normalmente a la escuela. Supuestamente, a los maestros y consejeros pedagógicos se les desalentó de reportar y confrontar los comportamientos extraños del adolescente. La institución rechazó las acusaciones. El 24 de enero de 2022 se solicitó que el proceso contra la escuela fuera suspendido hasta los juicios penales de James y Jennifer. Un año después, en marzo de 2023, un juez estatal desestimó los procesos contra las escuelas comunitarias de Oxford y sus empleados. Ese dictamen determina que la escuela y los empleados son inmunes a las acusaciones de responsabilidad, ya que solo Ethan Robert Crumbley fue la causa directa del tiroteo. De cualquier manera, muchos estudiantes quedaron traumatizados por este ataque y afectados psicológicamente por la pérdida de sus compañeros de clase y por las imágenes de los muertos y heridos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan brindó ayuda y apoyo a estudiantes y familias. Más de $3,2 millones en recursos fueron aprobados por el Consejo de Comisionados del Condado de Oakland en respuesta a las necesidades de estas personas. Las escuelas comunitarias de Oxford cerraron sus puertas por una semana y en el plan de reanudación de actividades normales se incluyó la presencia policial y el cuerpo médico capacitado para brindar apoyo. El superintendente del distrito anunció que desde 2022 todos los alumnos de la primaria 1 deberán usar mochilas transparentes, mientras que todos los alumnos de secundaria y preparatoria estarían obligados a mantener sus mochilas en los casilleros. Se realizaron cultos religiosos en la escuela, también una vigilia con velas. Se creó un memorial en honor a las víctimas afuera de la escuela, con flores, fotos, mensajes y los tradicionales peluches. Se inició una petición en línea para renombrar el estadio de la escuela con el nombre de Tate Myre, una de las víctimas que murió en el tiroteo. Varias otras iniciativas también tuvieron como objetivo homenajear a las víctimas y acercar a la comunidad, apoyando a los amigos y familiares de los que fueron asesinados y heridos. Se realizó una colecta solidaria de fondos para el pago de gastos funerarios y hospitalarios. Tras ese ataque ocurrieron más amenazas en otras escuelas. Las fuentes dicen que al menos 519 escuelas en 70 distritos diferentes en Michigan y en otros 6 estados permanecieron cerradas tras amenazas de ataques. Las empresas de redes sociales como Facebook y TikTok tuvieron que eliminar páginas y publicaciones consideradas peligrosas o que promovían este tipo de crimen. Definitivamente, amigos, este no fue solo otro relato sobre violencia en escuelas. No fue una masacre escolar como respuesta al acoso escolar, ni provocada por trastornos mentales desconocidos o no diagnosticados en el responsable de cometer el crimen. Y esa idea de terrorismo, como fue calificado ese ataque allá en Michigan, cuestionó el concepto estadounidense de que una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad interna tiene que ser una amenaza extranjera para el país, con el compromiso de la capacidad del gobierno y de la sociedad, ¿verdad?, de sobrevivir y funcionar. Los tiroteos en escuelas son una amenaza constante y grave en Estados Unidos, por lo que deben considerarse un asunto de seguridad nacional. Y ciertamente la exploración de todo este caso mostró aspectos nuevos de este gran problema. Como es de conocimiento de todos, a pesar de ser aterradores, los ataques en escuelas, como tantos otros crímenes, caen en el olvido del público días después de haber ocurrido.
Nuestra investigación reveló que a finales de 2023 el Ministerio de Educación propuso al gobierno federal medidas para prevenir masacres en escuelas brasileñas. Esa propuesta fue acompañada de un informe con un mapeo de este problema y señaló algunas de sus causas. Y en resumen, aquí para ustedes, entre 2002 y 2023 ocurrieron 36 ataques a escuelas. Las víctimas fatales fueron 49 personas, con otros 115 heridos. En 16 ataques, los criminales utilizaron armas de fuego, en otros 16 se usaron armas blancas y, en los 4 casos restantes, se utilizaron otras armas. En total, 30 escuelas públicas, 14 municipales y 16 estatales y 7 privadas fueron blanco de los criminales. Ataque de Aracruz, Espíritu Santo, a fines de noviembre de 2022, afectó a 2 escuelas y ese es solo un ejemplo para ustedes. Existen muchas medidas en esa propuesta del Ministerio de Educación. Ni siquiera las voy a enumerar aquí, porque con solo buscar en Google las encontramos fácilmente. Creo que ya lo mencionamos en algún episodio, que los mayores especialistas en este tema son los Estados Unidos, donde ataques de este tipo ocurren con más frecuencia. O sea, es difícil ser optimista respecto a soluciones simples y fáciles. Los temas abordados por el Ministerio de Educación son importantes, y eso es indiscutible. Sin embargo, además del poder público, ¿qué pueden hacer los núcleos familiares? Es un tema complejo, ¿no? Es solo ver lo que sucedió ahí. ¿Cuáles fueron los eslabones de la cadena que se cerró en el caso de Ethan? Recuerda que los comentarios son nuestro espacio terapéutico para hablar más de este tema, ¿de acuerdo? Espero que hayan disfrutado nuestro trabajo de hoy. Gracias por la compañía y hasta el próximo episodio.